¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué bueno verlos otra vez en un nuevo mes. Les preparé un programa con mucho cariño, espero que les guste. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos intriga y eso es la magia, específicamente la magia escrita. Hasta el día de hoy, ¿cuántos no tenemos la costumbre, sobre todo en Oaxaca, de acudir con el chamán, por ejemplo, para que te quite las malas vibras? De barrerte el huevo, ¿no? Porque te hicieron mal de ojo, de ponerle a los bebés la pulserita roja, de usar un amuleto de la suerte. O por qué no, también hemos visto las velas y los amarres para atraer al ser amado, ¿no? Ahora sí que de a fuerzas lo quieres tener. Es algo que siempre nos ha llamado la atención, lo oscuro, lo misterioso, lo que no alcanzamos a comprender. Y específicamente la magia escrita, el lenguaje escrito, tiene mucho poder. Por ello, los grimorios, los libros de mágica, los libros mágicos han sido temidos, respetados y adorados en muchas culturas. Nos contaba una amiga que se metió a hacer yoga. Les voy a contar esta experiencia. Y de repente se empiezan todas a inclinar porque sacan un libro sagrado de la India y lo tienes que adorar y barrer con una pluma. Es increíble que todavía hacemos estos rituales en torno a libros sagrados. ¿Y por qué no también lo hacemos en torno a la Biblia, no? Es un libro sagrado que adoramos y respetamos porque lo escrito ha sido predominante y ha sido súper importante en la historia del ser humano. Es lo que narra, ¿no? Lo que hemos sido y la historia que conocemos hasta hoy en día. Además, en los libros mágicos el misterio los atrae, el misterio los rodea. Entonces no podemos evitar preguntarnos, ¿realmente podemos hacer magia con ellos? Estoy segura de que si alguno cae en nuestras manos, vamos a querer saber si sí realmente podemos invocar todo lo que nos promete el libro. Incluso muchas personas hasta el día de hoy compran en la librería las oraciones para los ángeles, el interpretar de sueños, que también tiene esta especie de misticismo y que sigue siendo muy importante para nosotros. Estaba viendo que la ciencia se quedó atrás para los millennials y ahorita viene todo eso de la astrología, ¿no? Que está tan de moda, los horóscopos y saber cuál es tu color de la suerte y los cuarzos. Es porque pues no podemos dejar de creer en que hay algo más detrás y que podemos jugar con esas energías. Los registros de los archivos mágicos en Babilonia datan desde el siglo II antes de Cristo. Imagínense, o sea, prácticamente códices que ya nos hablaban de estos rituales. Además, si nos preguntamos cómo hicieron las pirámides, por ejemplo, los egipcios, si nos preguntamos todos los avances que hicieron las personas en Babilonia y en todas las culturas, no podemos dejar de preguntarnos que cómo fue posible, ¿no? Ahorita tenemos muchos recursos para hacer construcciones, tenemos maquinaria, pero ¿cómo lo hacían estas personas sin eso? ¿Cómo cargar piedras tan grandes? ¿Cómo alinear todo tan perfecto? Estaba leyendo que la pirámide de Teotihuacán está justamente alineada al otro extremo de la pirámide de Egipto. Entonces, ¿eso no es magia? No podemos dejar de preguntarnos, o tal vez extraterrestres, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, está ahí ese misterio que lo engloba. Los grimorios, ¿qué son? Son libros de conjuros y encantamientos que dan la receta para que la humanidad pueda hacer lo que tanto anhela. ¿Y qué es lo que anhela la humanidad? Combatir espíritus, curar enfermedades, acumular riquezas, lograr que te amen, los famosos amarres, alterar el futuro u otros deseos concretos. No sé, a mí me cuesta un poco de trabajo creer que también tengamos el poder de alterar el futuro o de crear, convertir las cosas en oro o traer la riqueza. Pero bueno, hay muchas personas que sí lo creen fervientemente y que se sigue dando hasta en la actualidad. Recientemente, bueno, en el capítulo pasado les estaba contando que encontré un canal que se llama El Criminalista Nocturno, que nos habla de cosas, casos específicos de criminales, ¿no? Como lo dice el título. Y estaba viendo un caso aquí en México en el que se venía un chamán de Cuba, un brujo de Cuba, y hizo una secta, se volvió un narcotraficante, hizo una secta y hacía rituales terribles, ¿no? Mataba personas, las descabezaba, las ponía en ollas y todo. Pero tuvo mucha gente que se les unió porque les prometía que los iba a volver invisibles e inmunes a las balas.
Entonces, no es un caso realmente que tenga mucho tiempo, pero es increíble que las personas que se unían a su culto realmente pensaban que los iba a poder convertir invisibles o que si te disparaban no ibas a sangrar. Se creían inmortales, ¿no? Por hacer estos rituales. Entonces, es increíble todo lo que podemos llegar a creer en aras de estos rituales mágicos. Ya si les paso el dato, ahí lo buscan, son los brujos, trabajó para muchísimos artistas, trabajó para políticos que hacía rituales y todo, y lo pueden investigar el caso en internet y saber más sobre eso en específico. ¿De dónde viene la etimología grimorio? Pues realmente es desconocido, pero hay varias teorías. Una de ellas dice que es del italiano rimario, que es colección de rimas, y de ahí se va deformando, como muchas otras palabras. Pero otra teoría, que es la que más a mí me gusta, se refiere al francés grammaire, que se refiere a textos escritos en latín. ¿Por qué pienso que es la teoría más acertada? Porque en el siglo XVIII el término se usaba en Francia para referirse a manuscritos de magia que circulaban en latín. Entonces yo creo que de ahí se va también descomponiendo como muchas palabras que tenemos hoy en día hasta crear la palabra grimorio. En el siglo XIX, cuando el Reino Unido nace este interés, cuando el Reino Unido nace este interés por lo oculto, ya se va a traducir todo esto al inglés. Entonces también podemos pensar que en la traducción es como va cambiando esta palabra hasta convertirse en lo que es el día de hoy. En el pasado hay que recordar que la magia se fundía con la ciencia, ¿no? La alquimia era considerado un estudio, ¿no? O realmente estudiar los minerales, meternos a todo esto. Entonces, era bien complicado ligar los ritos, desvincular más bien los ritos mágicos con los ritos científicos, porque pues realmente era un momento en el que no se tenían todos los conocimientos y los avances que tenemos hoy en día, en el que no sabíamos, por ejemplo, cómo asegurar que la Tierra era redonda, ¿no? Se pensaban muchas otras cosas, entonces era muy fácil ligar estas dos artes. Con la expansión europea, la magia occidental se va a ver influida con los saberes de China, India, Persia y Arabia, y va a ser muchísimo más rico todos los conocimientos que tenemos de magia y que realmente podemos rescatar hasta el día de hoy. Incluso hoy en día todos esos conocimientos los llevamos a la práctica en muchas cosas, por ejemplo en la acupuntura, ¿no? Son cosas que van a mezclar las culturas y que va a llegar a todas partes del mundo. Pero realmente, ¿de dónde es el origen de la magia? ¿De dónde podemos saber que fue, que nació? Creo que nunca podríamos llegar a estar de acuerdo, porque tal vez mientras hacían unos rituales aquí, en otro lado hacían otros diferentes. Sin embargo, los griegos y los romanos lo sitúan 6.000 años antes de Cristo. Imagínense, o sea, pensar en 6.000 años antes de Cristo, o sea, es una barbaridad de tiempo. Con el persa Zoroastro y el primer libro de magia que se escribió en el 480 a.C., el cual es imposible casi encontrar imágenes y demás, porque imagínense encontrar documentos de tantos años antes. Y según las tradiciones judías, islámicas, cristianas, influidas por los ritos babilónicos, eso es muy importante, o sea, Babilonia va a tener gran influencia en estas religiones. Los primeros grimorios datan de antes del diluvio universal. ¿Cuándo fue el diluvio universal? ¿Quién sabe? No se los puedo decir, no se los puedo asegurar, no soy una experta historiadora ni en la Biblia. Sin embargo, pues es también muchísimo tiempo atrás, ¿no? Entonces los libros mágicos han estado presentes casi desde que el hombre es hombre, porque si pensamos en los hombres prehispánicos, en los hombres incluso cavernícolas en las cuevas, ya realizaban ritos, ¿no? Y los podemos ver plasmados en muchas de sus ilustraciones y de la forma que tenían de expresarse. Entonces la magia siempre ha sido parte del ser humano. Algunos decían que el primer autor fue Adán, mientras otros señalaron a Enoch, bisabuelo de Noé. En la teoría de Enoch, del bisabuelo de Noé, decían que los conocimientos de medicina y astrología le fueron heredados por el arcángel Rafael. En el caso de Adán, fue advertido por el arcángel Raziel sobre un libro de astrología y fue heredado a sus hijos, Sem y Cam, que fueron los que depositaron estos conocimientos y los transmitieron a la humanidad. Entonces son dos teorías bastante interesantes relacionadas con la Biblia y con personajes que podemos identificar fácilmente.
En la época medieval se mezclan todas las tradiciones. Se decía que Zoroastro tenía que ver con el cristianismo y tenía que ver con el arcángel y el arcángel bajó. Entonces se va a mezclar todo, ¿no? Ya cada quien le echó de su cosecha, como un teléfono descompuesto y como nos sigue pasando a nosotros, que de repente nos cuentan el chisme y luego le metes un poquito de tu cosecha y luego alguien más le mete de su cosecha y se va transformando y enriqueciendo y creando toda una nueva visión de cómo fueron los orígenes de la magia. Entonces no podemos saber con certeza, aunque yo creo que la magia siempre estuvo presente desde la capacidad de crear y de pensar del ser humano de una forma diferente a los animales, ¿no? De poder hacer rituales en cada civilización de forma diferente. Y para los magos medievales, Moisés también era un mago, porque ¿quién puede partir el mar a la mitad? ¿O quién puede comunicarse con Dios? Pues solo un mago. Ellos sostenían que tenía que hacer hechizos y encantamientos, Moisés. Entonces, en el siglo XIV, circularon los 8 libros mágicos de Moisés, también llamadas enseñanzas angélicas de Moisés. Creo que para muchos cristianos o para muchos fanáticos religiosos en este momento o fervientes creyentes sería difícil pensar que tenían que ver con la magia, porque a veces la magia se ve como algo oscuro y no como algo de Dios, ¿no? Entonces es complicado pensar que sí pudo haber sido esto. Pero bueno, en su momento se creía y se tenía esa convicción. Según en estos libros, Moisés te daba las instrucciones para contactar con los dioses y conocer los horóscopos. ¿Qué cosas, no? Muchos de los que creen en Dios no creen en los horóscopos y ahí era totalmente vinculado. Más bien de los cristianos no creen en los horóscopos. En mi iglesia no se cree en los horóscopos, por eso me atrevo a afirmarlo. Yo soy cristiana pentecostés. Y sin embargo, en ese momento los cristianos leían esos libros con las enseñanzas de cómo contactar a Dios, como si pudieras hablarle por teléfono, y también cómo leer tus horóscopos. Entonces es contradictorio. En la Edad Media se es rica en conocimientos, se enriquecen los conocimientos mágicos, y esto cabe destacar que fue aún en contra de la Inquisición, porque la Inquisición estaba ahí cazando a los brujos, a las brujas, a los seres ocultos, pero de todas formas, pues esa espinita que tenemos los seres humanos de curiosidad, de lo desconocido, nos motivaba a seguir buscando estos conocimientos mágicos. Entonces van a salir un montón de textos, les voy a mencionar algunos. Estaba el Grimorio Picatrix, que está influenciado con la magia árabe. Este grimorio te enseña a hacer talismanes, de todo, ya sea para acercar o alejar amantes, liberar a los presos, proteger ciudades, eliminar cálculos renales, etc. Muy vasto el conocimiento, imagínense tener un talismán para todo. No, yo necesitaría como 10 talismanes, ¿no? Que para estudiar, que para las buenas amistades, que para alejar las malas vibras, para todo. Estaba también el grimorio Sefer HaRasim, que es el libro de los secretos, que es una lista de 700 ángeles, además del panteón de los dioses griegos. Te enseñaba también a realizar encantamientos y remedios. El Liber Juratus o Jurada de Honorio, escrito por Honorio de Tebas, por eso tiene este nombre. Dice que quien siga sus instrucciones podía convocar a los ángeles y hacerse invisible, dominar los elementos, destruir reinos y obtener tesoros. ¿Quién no quisiera tener este grimorio y aprender a dominar los elementos? Por eso todos fuimos fan de Avatar, ¿no? Porque uno soñaba con poder ser. Yo, según yo, era de las que podían dominar agua, ¿no? Cuando era niña. Pero bueno, a todos nos encanta ese tipo de temas. Otro libro era el libro del ángel Raziel, que hablaba del ocultismo y de la guía para regresar al paraíso. ¿Se imaginan que te digan una dirección para cómo ir al cielo? La verdad yo no me los imagino estos textos. Me cuesta trabajo imaginar qué es lo que decían, que te dijera, así vas a tener un ángel, ¿no? A tu servicio. Se me hace muy difícil, pero deben ser sumamente interesantes y sería muy padre poder leerlos. Estaba el Heptamerón, que era del alquimista italiano Pedro de Ávana, que hacía invocaciones a los ángeles para los 7 días de la semana, por eso el nombre de Heptamerón. También estaba el Manual de Múnich, del siglo XV, que era un libro de magia negra compuesto de complicadas invocaciones a los demonios.
Ese sí, para que vean, cruz, cruz, me alejo, yo no le juego con lo oscuro. Imagínense que se te venga un demonio de verdad y se quede en tu casa, no se vaya, te siga. Qué horror, qué horror. Entonces, ese mejor de lejecillos. Luego, en este periodo también vemos que va a surgir la imprenta, van a hacer la imprenta, o sea, y hemos visto cómo la imprenta sirvió para democratizar todo tipo de expresiones, política, arte, literatura, y no va a ser la excepción con la magia, va a servir para democratizar este conocimiento. Entonces todo el mundo va a poder fabricar sus amuletos, sus hechizos, sus conjuros y hacer un uso popular de la magia para resolver sus necesidades. Tan es así que hasta el día de hoy hacemos uso popular de la magia para resolver nuestras necesidades. Como se los mencioné en un principio, a lo mejor unas limpias, a lo mejor un huevo, a lo mejor amuletos, los atrapasueños para tener las pesadillas lejos, todo esos tipos de cosas que vienen desde mucho tiempo atrás y se han transmitido de generación en generación. Porque díganme, ¿a ustedes quién les enseñó lo del huevo? Por ejemplo, a mí fue mi abuelita. O mi abuelita me curaba del susto con un buche de alcohol en el pecho, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que son unas generaciones quienes las van transitando y que vienen desde que se populariza todo este conocimiento. Con el Renacimiento y la Ilustración se van a hallar nuevos materiales, nuevos y antiguos materiales que vieron la luz al ser traducidos al latín. Aquí tenemos al Gran Grimorio o Dragón Rojo, que fue escrito por Antonio de Venitiana, del Rabino, en el siglo XVI, enseñada para convocar y dominar demonios. ¿Se imaginan? Bueno, yo me lo imagino muy caricaturesco, como que invocas así a uno con cuernos y cola horrible y le pones un látigo y le dices, siéntate, ¿no? O tráeme esto. No sé, se me hace tan raro hablar de dominar un demonio sin domesticar un perro, es difícil. Imagínense traer un demonio a tu servicio. Pero bueno, para eso servía el Grimorio. 3 libros de filosofía oculta de Heinrich Cornelius de Agripa de 1533 que hablaba de la magia natural donde se establecen las jerarquías entre ángeles y espíritus. El Arbatel de la magia de los antiguos de 1575 que era de corte esotérico católico. Es lo que les digo, que es raro que se combinen estas cosas, ¿no? Porque el esoterismo pues no, a veces no está tan vinculado con la religión, pero en este caso estaba el catolicismo con el esoterismo, mediante 49 aforísticos que describe a los espíritus olímpicos que sirven para ejecutar el destino. Imagínate qué tentador también para todas las personas tener acceso a este material y decir que puedes cambiar tu destino. Todos querríamos tener una varita mágica y decir, voy a amanecer rico, voy a ser exitoso, voy a hacer esto, ¿no? Yo cuando era niña y veía a los padrinos mágicos, soñaba con que me aparecieran y nada más con desearlo, ya, la mejor voleibolista. Ya, con desearlo el mejor cuerpazo, ¿no? Con desearlo ya dinero para viajar. Qué padre, ¿no? Sería. Entonces es muy tentador para todos acceder a estos libros e irnos por el camino fácil. Pero bueno, pues no tenemos acceso a estos libros, no sabemos si sirven, así que hay que trabajar, ¿no? Hay que seguirle. Está bien también el Gadrabok del siglo XVII, que era el grimorio nórdico. Contiene herbolaria, conjuros, escritos con runas, fórmulas, oraciones para días de suerte y hasta pequeñas bromitas como darle diarrea a tu enemigo. Bueno, esas no estaban tan mal, no lo matabas, pero le hacías pasar un mal rato, ¿no? Entonces estaba curioso el grimorio. Estaba el Lemegetón o clavícula de Salomón, que era tratado de demonología medieval que falsamente era atribuido al rey Salomón y de ahí su nombre. También estaba el Calendarium Natural Magicum Perpetuum de Johann Baptist de 1619 a 1620, que fue un calendario mágico que muestra uno de los primeros pentagramatón. ¿Quién no conoce los pentagramas el día de hoy? Ya sabemos que son estas estrellas y estas figuras que nos sirven para invocar a los malos espíritus. Incluso es muy popular en los tatuajes. Entonces aquí va a ser de los primeros donde se va a ver una representación gráfica de esto. También estaba el Codex Serafinianus de 1981 de Luigi Serafini. Este códex está súper interesante, no les pude traer una ilustración, pero sí encontré algunas cosillas en algunos libros y por ejemplo te mostraba cómo 2 personas al acostarse se podían volver un cocodrilo, ¿no? Transfigurar.
Esto no es tan raro para nosotros, creo que sobre todo como mexicanos, porque hemos visto la transfiguración y todo en las leyendas orales que se transmiten. ¿Quién no ha escuchado de los nahuales? O sea, es un tema que creo que todos como mexicanos, como oaxaqueños, lo hemos conocido alguna vez, que sabemos que había brujos de gran poder que podían convertirse en animales. Entonces, y si no, pues también está la tierra de osos, ¿no? Todos hemos visto tierra de osos que se convierten en águila con el tótem, ¿no? Es algo propio de las culturas también a veces relacionarte con un animal. Incluso aquí en varias comunidades dicen que cuando naces tú tienes un animal protector. Hay gente que le pone un así arito de sal alrededor de la cuna, dicen que la huella del animal que pase es tu animal protector. Entonces también esto de los animales ha estado relacionado con la magia en las culturas, ¿no? Y nos ha permitido, por ejemplo, los xoloescuincles en México te guían en la muerte, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas y este tipo de códice, este tipo de grimorios van a mostrar estas ilustraciones de cómo los animales han sido parte también de los ritos mágicos y de las creencias mágicas de todos los pueblos. También estaba la gallina negra, la Pur Noir, de 1740, que enseñaba cómo hacer que una gallina pusiera huevos de oro y un ritual para invocar y dominar a los vampiros. Bueno, que ahorita ya imaginamos a los vampiros guapísimos y que brillen, ¿no? Y corren rapidísimo y te carguen. Entonces ya ahorita ya no está tan mal que el vampiro te domine a ti. Pero bueno, ya es meternos con otras cosas. Lo que sí necesito eso para comprarme mi gallina y que me dé mis huevos de oro. Con todo este resurgimiento de la magia, nace la Aurora Dorada, que fue una orden hermética fundada en Londres en 1888 por Samuel Liddell, William Wynne y William Whatman. El objetivo de esto era aprender y reinventar algunos rituales del ocultismo. Hasta el día de hoy hay muchísimas órdenes que se han proclamado para estudiar la magia, hay clubes secretos, hay muchísimos lugares, ¿no?, para acudir y estudiar la magia y hay muchos espectáculos también que se dan. Entonces fue algo que se hizo en ese momento y se popularizó y sigue abundando hasta nuestros días. En el siglo XIX llegan los escritos mágicos a América. En 1820, Long Lost Friend, John George, escribe los conocimientos de los Powpows, que eran médicos brujos del norte del continente. Esto tuvo un gran éxito, incluso se vuelve a imprimir en el siglo XX porque todas las personas querían acceder a estos conocimientos. Hasta el día de hoy yo creo que en mi casa y todo yo tengo algún libro, por ejemplo, de herbolaria, porque todos queremos tener estos conocimientos que han sido de nuestros ancestros, ¿no? Y que muchas veces resultan muy útiles. Por ejemplo, todos los test que nos hacemos cuando te duele la panza, los test cuando tienes gripa, los test cuando tienes tos, cuando te duele la panza, las cataplasmas, todo eso lo sabemos gracias a estos conocimientos que han sido heredados y rescatados a través de la obra escrita. En Estados Unidos también empiezan a surgir libros que nacen de la ficción, libros mágicos que nacen de la ficción. Por ejemplo, Lovecraft habla de un libro mágico y perverso que enloquece a quien lo lee, escrito por el árabe Abdul Ashrahed. El Necronomicon, que nace en los años 70, fue publicado por los discípulos de Lovecraft, que quisieron crear este libro que él describía. Entonces es increíble cómo una obra ficticia se puede construir, se puede convertir en un libro mágico, ¿no? Y tan respetado por muchísimas personas. Hay obras en las que también creemos que intervino una obra mayor, que tal vez estaban bajo la escritura de ángeles, bajo la escritura de demonios, bajo la influencia de extraterrestres. Como ya lo mencioné, por ejemplo, las pirámides, yo creo, la verdad, que hubo una fuerza mayor que los ayudó a construirlas tan perfectas. O, por ejemplo, el Codex Serafiananius, que dicen que es el libro más raro del mundo, que es tan surrealista, que tiene expresiones tan raras, que seguramente estuvo influido por los extraterrestres y por eso fue creado algo así, porque un humano no puede escribir eso, muchas personas lo creen. Entonces es increíble cómo el misterio envuelve a muchas cosas y no podemos dejar de creer que hay magia, ¿no?, detrás de ellas. Lo cierto es que hasta el día de hoy nos atrae el misterio, nos va a seguir atrayendo y que
estas incógnitas van a estar sin resolverse porque vuelven más interesantes a la vida, ¿no? Porque la hacen mejor. Entonces, a mí me gustaría mucho que me dejen en los comentarios qué libros de magia les gusta, les atrae, les asusta, les gustan ver los espectáculos, algún remedio de su casa que también venga de estos saberes anteriores. Todo esto, ¿qué les parece este misterio? ¿Qué les parece este oculto? Yo me quedo con la tarea de investigar más sobre los códices que leí, me quedo con la tarea de saber más sobre los orígenes de la magia y me quedo muy satisfecha también de haberles compartido, aunque sea un poquito de este desarrollo que ha tenido los grimorios a lo largo de la historia. Yo con esto me despido, les deseo lo mejor y ya si les da mucha flojera leer sobre la magia, pues vean películas de magia, ¿no? La Nana Mágica, Harry Potter, The Witcher con mi precioso Henry Cavill. O sea, vean lo que ustedes quieran ver, diviértanse y pasen una tarde mágica. Les mando un abrazo y los deseo lo mejor.